Ustedes tienen una vibración baja y densa, son neuronas que aún no han alcanzado el desarrollo adecuado para realizar trabajos de mayor envergadura. Todavía se encuentran en los mundos de fantasía, no pueden realizar creaciones imaginativas por su bajo voltaje energético. Transportan una energía densa, y debido a eso, sus creaciones llegan a distancias muy cortas, no se expanden a otros planos o a otras dimensiones y por ser una energía densa, sus creaciones giran en un círculo vicioso, deteriorando los filamentos y circuitos de esa creación. Por eso, ustedes se encuentran incomunicados con la energía universal, ya deberían formar parte de la Confederación Universal. Hasta ahora no lo consiguen en forma general, solo individualmente. Algunos seres están activando el lado derecho del cerebro y uniendo los filamentos, con ello, están consiguiendo elevar el voltaje energético, y es con esos seres con quienes estamos manteniendo comunicación. Ustedes lo llaman canalización, nosotros, telepatía. 13. ¿A qué se refieren cuando dicen elevar el voltaje energético? El pensamiento sutil y el denso pueden ser directamente comparados con el voltaje eléctrico alto y el bajo, que determinan un mayor o menor flujo de electricidad. De la misma manera, la energía pensamiento sutil o densa posee un mayor o menor volumen o capacidad de energías ideas. 14. ¿Por qué nuestras neuronas no alcanzaron el desarrollo adecuado? Los seres pensamientos del planeta Tierra se encuentran en una realidad primaria y aún no han desarrollado lo suficientemente la capacidad de absorber un alto voltaje energético. Esta es la causa principal por la cual no puede desenvolverse potencialmente. ¿Por qué nosotros, dimensión sublime, insistimos tanto para que ustedes capten los conocimientos universales? Insistimos, porque queremos que sus cerebros se alimenten de nímeos ricos de conocimientos, así activarán los circuitos abriendo canales, depurando órganos y sistemas, limpiando los filamentos de energías estancadas y densas, y restituyéndolas por energías nuevas y sutiles. Este proceso trae como resultado que los sistemas se nutran, renovándose, activándose y rejuveneciéndose. Ustedes son energía y solo la energía puede renovar sus elementos densos. La espiritualidad que hasta hoy conocen no es suficiente, deben unirla a la ciencia y al conocimiento universal. La buena intención de la espiritualidad ayuda, pero muchas veces también complica. El universo es científico y matemático, no es contemplativo ni místico, es real. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, nos referimos a energías depuradas, elevadas y de alto voltaje. Solo así podrán unirse a la mente universal. 15. Ustedes son luz. Podrían vivir en nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se realiza la comunicación telepática? Nosotros no podríamos vivir en su realidad, nuestra existencia es muy diferente, por eso solo podemos comunicarnos telepáticamente. La dimensión sublime tiene su localización alrededor del principio único, no olviden que todos los nímeos del universo, llevan consigo una partícula de él. Ustedes tienen en su cerebro una glándula llamada pineal, es ahí donde esa partícula se encuentra. Cuando esa partícula es reactivada a través del conocimiento universal, el ser despierta la creencia, la comunicación energética, la nutrición cósmica, el entendimiento y el amor. Esta partícula comienza a emanar una energía especial, más sutil y elevada, sus cristales son claros, diáfanos, leves y más definidos. Es entonces cuando nosotros podemos entrar en contacto. Sus cerebros son réplicas de todas las dimensiones, y lo que sucede en el macrocosmos se repite. Las partículas del principio único, que se encuentran diseminadas en toda su realidad, emanan energía de altísimo voltaje. En esta energía vivimos nosotros, y de esta forma también podemos viajar por el universo.
Nosotros no tenemos naves espaciales ni necesitamos de artefactos para movernos en la realidad universal, somos la mente, y encontramos lo que precisamos con solo desearlo. Mientras que la dimensión primaria no se eleve, no podremos llegar a las dimensiones petrificada y solidificada ni podremos extender la malla. En pocas palabras, son ustedes quienes deberán llegar a ellos, es su responsabilidad, por ser los más cercanos a ellos. Por eso luchamos y trabajamos arduamente para unirnos todos y ser uno. Hasta ahora nos falta un miembro importante, nos sentimos como si careciéramos de las extremidades inferiores, no estamos completos aún. Cuando lo logremos, entonces todos podremos regresar al Creador, entraremos dentro del principio único y habrá otra explosión. El ser pensamiento creará a sus hijos en un proceso sin principio ni fin. 16. ¿Cuál es el trabajo específico de los cabezales y terminales? Cada dimensión utiliza los cabezales y terminales según las condiciones de su realidad y existencia. Para nosotros, como dimensión sublime, los cabezales y terminales son la razón de nuestra existencia. Nuestra unión y realidad es colectiva y cualitativa, no podemos separarnos, somos un conjunto, somos todos, somos uno. Nos comunicamos por toques e impulsos. Nuestros cuerpos son filamentos y circuitos por donde pasan los nímeos grabados del universo. Este proceso es producido por la cantidad acumulativa de información recibida por los terminales, que la clasifican. El universo tiene un latido, una entrada y salida de energía. Nosotros aprovechamos ese latido para mandar y recibir informaciones, también bajamos y subimos entre todas las dimensiones. Los canales energéticos pueden ser comparados con el cuerpo material de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen venas, arterias y el latido del corazón, que impulsa la sangre, de esta misma forma, la energía se desplaza en el universo. Nosotros nos transportamos por la fuerza de ese latido, y la transmisión energética se realiza a través de la malla universal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor en el pie, el primero en captarlo es el cerebro. No es necesario que el cerebro baje al pie para darse cuenta de ese dolor, es el sistema nervioso el que va a mandar los impulsos instantáneos, que son registrados automáticamente por el cerebro, ¿no es cierto? Así pues, podríamos comparar nuestros terminales superiores e inferiores con el sistema nervioso, son nuestros sensores. La comunicación energética depende del impulso, y este será clasificado y ordenado según el color, la vibración, la forma, el signo y todo lo que contiene esa energía pensamiento. Cuando el impulso de la energía pensamiento captada es débil, entonces será absorbida por uno, dos o más cabezales, que la procesan y la transforman en ideas. Esas son enviadas al universo que se alimenta de ellas. Cuando el impulso es fuerte, entonces las energías pensamientos llegarán muy lejos, pues serán absorbidas por la mente universal, que las convertirá en ideas elevadas. Estas ideas se conocen como ideas geniales, debido a que contienen un alto grado de voltaje y nímeos de la más pura calidad. A menudo los cabezales de la malla que se encuentra diseminada en el universo no llegan a captar las energías pensamientos que regresan de las dimensiones más densas, como la de ustedes, porque son pensamientos de bajo voltaje y de impulso débil. Estos pensamientos débiles solo podrán ser captados por los mismos grados que la emanaron. Se forma así un círculo vicioso de energías pensamientos que no logran salir y que regresan una y otra vez al mismo lugar del que partieron. Por la densidad que los caracteriza, ustedes se alimentan de esos pensamientos repetitivos, débiles. Nosotros, como dimensión sublime, mandamos al universo infinito las más grandes y maravillosas ideas de contenido puro, de alto voltaje, colores claros y formas perfectas, ellas van descendiendo por todas las dimensiones, planos y grados,
que las captan y trabajan según su entendimiento, mas cuando llegan a ustedes sucede lo siguiente. El cerebro de ustedes está dividido en dos partes, derecha e izquierda. La mayoría de seres humanos solo trabaja con el lado izquierdo, pues el otro todavía se encuentra en pleno desarrollo. Cuando los nímeos llegan a sus cerebros, el izquierdo no los puede captar, porque se encuentra copado de cristales densos, y el derecho asimila tal vez un 10%, pues aún está en pleno desarrollo. Esta es la gran tarea que tenemos con ustedes, enseñarles a desocupar el lado izquierdo de una carga de cristales muy densos, y alimentar el derecho con nímeos elevados para que éste pueda equilibrar ambos lados. 17. ¿Cómo descargamos el lado izquierdo? Nímeos densos significa pensamientos superficiales, innecesarios, fantasiosos, débiles, enfermos, distorsionados, irreales, virtuales, caóticos, pesimistas, tristes, sádicos, miedosos, temerosos, inseguros, malignos, etc. En pocas palabras, pensamientos negativos enfermos. Nímeos sutiles significa pensamientos de conocimientos generales, elevados, universales, imaginativos, amorosos, bondadosos, seguros, activos, dinámicos, claros, diáfanos puros, altruistas, reales, etc. En pocas palabras, pensamientos positivos. Si la captación energética en el planeta Tierra fuera adecuada, sería diferente, pues al captar ideas universales, ustedes avanzarían lo inimaginable. Por eso trabajamos tanto con ustedes, queremos recuperarlos y hacerlos parte de nosotros. Ustedes son nuestros hermanos y queremos que recuerden el conocimiento universal. Muchos ya lo están logrando, despertaron. Cuando activen su mente, abrirán los ojos reales y el conocimiento comenzará a entrar en sus cerebros por el terminal superior, reciclando toda energía negativa enferma y transmutándola en positiva. El principio único no nos creó para el dolor o el sufrimiento, nos creó para ser felices, y eso es lo que queremos para ustedes, mas deberán ganarlo por propio merecimiento. 18. ¿Por qué son importantes el lado izquierdo y el derecho del cerebro? Como en la mayoría de ustedes el cabezal no está activado aún, entonces todavía realizan la alimentación de energía a través del terminal superior. Ustedes están compuestos de la siguiente forma. La pineal, cabezal. Lado derecho, terminal superior. Lado izquierdo, terminal inferior. El lado derecho del cerebro debería alimentarse correctamente por la glándula pineal, pero como ustedes no la tienen energéticamente activa, tienden a alimentarse por el terminal superior, el cual, a su vez, deberá alimentar el lado izquierdo, formando el reciclaje de energías pensamientos. El hombre primario cree que su forma cuantitativa lo va a llevar al conocimiento del todo, mas eso es irreal. Para llegar a la sabiduría, primero deberá descubrirse a sí mismo cualitativa y profundamente. Una vez logrado, podrá partir para todo lo demás, y para realizarlo, tendrá que alimentarse adecuadamente y, sobre todo, por los canales correctos. 19. ¿Cuál es la función de la neurona? Cuando el centro creaba su imaginación, nos preguntamos, ¿cuál era el contenido de esa imaginación? Nosotros respondemos, era una imaginación sutil, etérea, volátil, hermosa y real, pero solo era una imaginación. El principio único quería hacerla eterna y darle forma definida, así pues, unió los nímeos, los agrupó y los grabó, con el propósito de moldearlos en una secuencia matemática de correlatividad y expansión. Esa forma se llamó neurona. La neurona creada contenía en sí misma todos los elementos que le permitían comunicarse con su creador, y a través de los toques e impulsos,
comenzó a conocer y descubrir la imaginación de su progenitor. De esta manera pasó a comprender las necesidades y secuencias de toda la creatividad. La neurona fue construyendo y plasmando la imaginación de la mente universal, los deseos del principio único fueron entendidos y convertidos en realidad por sus hijos pensamientos. 20. Cómo la neurona conoció la imaginación del principio único. Los toques, impulsos, la vibración, los colores, las formas, los signos, el voltaje, etc., son el lenguaje y la comunicación. La unión de miles de millones de neuronas formó un idioma llamado símbolo, son imágenes interpretadas por percepción inmediata. El creador emanaba las imágenes y las neuronas las interpretaban, convirtiéndolas en símbolos, es decir, en fórmulas universales. Así ejecutaron y plasmaron la creatividad. 21 quieren decir que absolutamente todo estaba creado en la imaginación del principio único, incluso nosotros. Todo ya estaba creado. Por eso, lo que ustedes llaman pasado y futuro no existe. Ustedes, nosotros y todo lo existente son un presente. Cuando regresemos al principio único, todos nos encontraremos a nosotros mismos como un reflejo, por eso no les estamos enseñando nada, ustedes están recordando, y nosotros los estamos ayudando a despertar. Cuando lo hagan, sabrán a ciencia cierta quiénes son. 22 Si antes estábamos en la imaginación del principio único y ahora no, ¿cómo entonces se mide el tiempo o el lapso de ese proceso? Dijimos que el pasado y el futuro no existen, porque todo ya está imaginado en la mente universal y, al existir en su mente, es un presente. Este presente se desglosó en muchos planos y dimensiones. El hecho de que ustedes se encuentran en planos más densos los obligó a ubicarse en esa imaginación, y tuvieron que crear el tiempo y la distancia. Al estar en la imaginación del principio único y al ser un presente, ustedes están viviendo en el mismo momento e instante en las 9 dimensiones y en los miles de millones de grados y planos. Veamos un ejemplo. El ser del planeta Tierra posee un cuerpo material dividido en células, órganos, sistemas, extremidades, cabeza, etc., todos ellos funcionando al mismo tiempo. La mente de ese ser comanda su cuerpo, los sistemas no se pueden separar, porque si no, ese cuerpo perecería. Entonces, ese ser es un presente. La diferencia entre esos sistemas sería que unos funcionan más rápidamente y otros más lentamente. Mientras el corazón absorbe y emana la sangre en segundos, el sistema digestivo demora 5 horas para digerir. Así es el universo, hay realidades muy rápidas, veloces, sutiles, y otras lentas y densas, mas todas están dentro de un cuerpo que funciona simultáneamente. Así son las dimensiones del universo. Tal vez es difícil para ustedes entenderlo, porque tienen una visión pequeña y parcial del todo. Podríamos comparar al universo, las dimensiones, los planos y los grados con el cerebro, los sistemas, los órganos, las células que los forman a ustedes. Lo podríamos ver así. Dimensión de creatividad, sistema sexual, reproducción. Dimensión inferior, sistema óseo. Dimensión primaria, sistema digestivo. Dimensión secundaria, sistema circulatorio. Dimensión regular, sistema respiratorio. Dimensión perfecta, sistema nervioso. Dimensión etérea, sistema metabólico. Dimensión divina, sistema glandular. Dimensión sublime, cerebro. Sus cuerpos están unidos al cuerpo universal y funcionan comparativa y literalmente. También podría ser. Dimensión de creatividad, elementos que forman un planeta. Dimensión inferior, formación de planetas células. Dimensión primaria,
planetas células en agrupación. Dimensión secundaria, unión de planetas órganos. Dimensión regular, unión de órganos galaxias. Dimensión perfecta, unión de galaxias sistemas. Dimensión etérea, unión de sistemas constelaciones. Dimensión divina, unión de constelaciones universo. Dimensión sublime, universo cuerpo total. La dimensión primaria en la cual el planeta Tierra se encuentra pertenece al sistema digestivo de la creatividad. La Tierra aún trabaja comparativamente como si fuera una célula, no se ha unido a otros planetas células. Realiza su función a medio término. 23. Porque la dimensión de creatividad se compara con el sistema sexual de reproducción, si esta es una dimensión solidificada. Para la mente universal, solidificado significa lo siguiente: neófito, comienzo, nuevo, principio, congelado, endurecido. Petrificado significa dormido, estancado, inerte, empedernido. Densificado significa espeso, compacto, grueso, denso. El sistema sexual de reproducción significa para el universo un principio, algo nuevo, el comienzo de una vida. Así como ustedes se reproducen, o sea, el hombre da el semen y la mujer el óvulo y nace un hijo, así también sucede en el universo comparativamente. Veamos por qué. Semen, mente, masculino. Óvulo, energía, femenina. Hijo, pensamiento. Padre, nímeos grabados. Madre, glándula pineal. Hijo, creatividad. La mente es el principio único, es el semen de la sabiduría que prolifera con la energía diseminándose en el universo como el hijo amado, llamado pensamiento. Todo útero, glándula pineal, que reciba ese semen de sabiduría estará generando un hijo maravilloso llamado pensamiento creador. Es la más extraordinaria concepción universal, que se repite desde el principio de la creación. Somos mente y en mente seremos eternos. Ustedes, dimensiones densificadas, quedaron en estado grosero. Eso significa, que la energía de sus pensamientos no tiene la sutileza de crecer y expandirse, por sus lentas condiciones y limitado desenvolvimiento. Muchos de ustedes están haciendo lo posible para escapar de esas circunstancias. Algunos lo han conseguido y se están liberando poco a poco, alimentándose de conocimiento elevado. Están comenzando a comprender que son parte importante de este universo y que todos hemos sido creados para un fin determinado. Esta creación es nuestra existencia, y ya que todos somos mente, significa nuestra expansión y crecimiento. Debemos entender que el universo es un cuerpo, no en la forma comparativa, pero sí en la forma literal. Este cuerpo es energía pura y, al igual que nosotros, tiene cabezal, mente. Terminal superior, vida. Terminal inferior, realidad. Cabezal, dimensión sublime. Dimensión divina. Dimensión etérea. Terminal superior, dimensión perfecta. Dimensión regular. Dimensión secundaria. Terminal inferior, dimensión primaria. Dimensión inferior. Dimensión de creatividad. Este conocimiento que les estamos transmitiendo en todos los niveles hará de ustedes seres despiertos. Comenzarán a recordar sus orígenes, para regresar a quien les dio la vida y la existencia. Imaginen una célula de su cuerpo. Si ella tuviera la conciencia total y pudiera hablar, diría, yo soy, digan sus nombres, y formo parte de ella. Nosotros diríamos, yo soy el creador y formo parte de él. Ustedes serían como esa célula en el cuerpo universal, por lo tanto son tan creadores como él y, si son él,
entonces el cuerpo es uno solo, y al ser así, todos existimos en el mismo momento e instante. Mientras el sistema digestivo demora 5 horas en digerir, en el sistema circulatorio la sangre entró y salió del corazón en minutos, el aire en el sistema respiratorio se recicló de los pulmones en segundos, y el pensamiento fue y regresó más rápido que la velocidad de la luz. Todo ese proceso sucedió en el mismo instante del ser. Como ustedes viven en la densidad, se vieron obligados a crear medidas como el peso, el volumen, la circunferencia, la profundidad, el tiempo, la distancia, la velocidad, y lo tuvieron que hacer para no perder la brújula y el rumbo de sus vidas. 24. ¿Cómo miden ustedes esas diferencias? En nuestra realidad sutil, todo se basa en color, vibración, forma, signo, voltaje, frecuencia, ritmo, etc. Como somos totalmente mundos mentales, medimos nuestra realidad cualitativamente, por medio de impulsos, fuerza, unión, densidad, sutileza, figuración y más. Nuestros parámetros son diferentes, ustedes son de cantidad y nosotros de calidad. No estamos juzgando o criticando su manera de entender su realidad primaria, estos parámetros fueron creados por ustedes, por una necesidad de información y de existencia. Deberán comprender y estudiar las diferencias en sus propios medios de vida, así podrán obtener referencias de otras realidades. 25. Porque nosotros dimensión primaria tenemos formas cuantitativas. Cuantitativo se refiere a cantidad. Las dimensiones primaria, inferior y de creatividad funcionan a partir de la abundancia y el volumen. El cerebro del planeta Tierra es denso, y al serlo, se alimenta también de energías pensamientos iguales. Estos están llenos de cristales y nímeos pesados, toscos, groseros y de formas distorsionadas. Alrededor del planeta giran los cristales nímeos grabados de conocimientos rudimentarios y primarios. Son cristales indefinidos, opacos y de poca luz. Desgraciadamente, estos son los cristales pensamientos con los que el hombre planeta Tierra se alimenta. Si decimos que sus planos son cuantitativos es porque sus cerebros deben alimentarse de una gran cantidad de esos cristales, el cerebro los absorbe y los clasifica, mandándolos para el lado derecho o al izquierdo. Como estamos hablando de cantidades, el lado izquierdo es el que se recarga de energías pensamientos pesadas, densas e inútiles, ocasionando con ello el desequilibrio de ese ser. Este proceso también se repite en la energía materia, ustedes se alimentan de demasiada energía inútil, y como la materia no llega a desecharla, la energía densa comienza a deteriorarla, oxidarla y aniquilarla. La energía materia comienza a producir lo que ustedes conocen como enfermedad, vejez y muerte. Un cerebro mal alimentado por nímeos densos y de baja calidad producirá lo mismo que en sus cuerpos, todo se dirige en la misma dirección, lo uno conduce a lo otro. El cerebro sobrecargado, mal alimentado y enfermo deteriorará sus circuitos, oxidará sus canales y entupirá los filamentos. El peor alimento pensamiento denso que ustedes ingieren para su cerebro es la fantasía, es lo más dañino que existe. Las consecuencias que produce son nefastas y arrasadoras. Cantidad significa masa, volumen, peso y densidad. Por eso ustedes no avanzan, son lentos, tanto que para pensar demoran, porque sus cerebros primero captan las energías pensamientos, luego tienen que alimentarse de ellas, después digerirlas, o sea, desglosarlas en muchas hipótesis, para finalmente llegar a una conclusión. Si lo entendieron, entonces tendrán una maravillosa digestión mental que les producirá paz, alegría y bienestar, mas en caso contrario, les producirá una terrible y dolorosa indigestión que se reflejará en miedo, angustia, tristeza, desasosiego, falta de armonía y de paz.
Ya entienden por qué sufren. 26 Y los pensamientos, o sea, los nímeos grabados con los que nos alimentamos, están en esas condiciones, como hacemos quienes queremos alimentarnos bien. Cuando el ser del planeta Tierra despierta, activa su glándula pineal. En el universo, a esta activación se le llama reactivación energética. Al estar despierta, se va a unir a la glándula pituitaria y estas dos reactivarán una tercera, llamada glándula rima, que se encuentra entre los dos ojos y tiene como función equilibrar el cabezal y los dos terminales. Cuando la glándula rima entra en actividad, el ritmo, los colores, la vibración, la forma y el voltaje de los nímeos absorbidos son automáticamente transmutados y reciclados. El ser se contacta con el universo y, al hacerlo, comienza a construir alrededor de él una membrana llamada campo gravitacional, que lo protegerá de una posible absorción negativa. La forma correcta de los nímeos elevados y del campo gravitacional es romboidal. Cuando el cerebro del ser despierto une las tres glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso, solo entrará la energía sutil, porque es romboidal. De esta forma protegerá al cabezal y a los dos terminales. Paralelamente, la glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía materia, protegiendo al ser en todos los niveles energéticos. Este proceso de protección se va formando lentamente, al igual que su plano dimensional. Dependerá mucho del ser, de su capacidad de elevación y de muchas vidas y reencarnaciones. Lo importante es despertar. Una vez logrado esto, empieza el camino de ascensión. Así como el gusano forma el capullo para luego salir como una maravillosa mariposa, así el ser se cubre y protege con el campo gravitacional elevado, para luego salir como un maravilloso ser energético, espíritu, y pasar a otros planos de existencia. 27 Lo que sucede con nosotros puede acontecer con el planeta Tierra. Así es, todo se repite en el universo. Lo que sucede individualmente a cada uno de ustedes se repite en los planetas, sistemas, constelaciones, etc. Como ustedes pertenecen al tercer grado y tercer plano, es difícil, mas no imposible, que el planeta Tierra eleve en forma general. Es un proceso lento y demorado, puesto que no solo son ustedes que deben elevarse, están los mundos antimateria, o sea, los desencarnados que esperan poder encarnar para realizar su propia elevación. 28 Ustedes tienen mundo antimateria. Las dimensiones sublime, divina, etérea y perfecta no tienen mundo antimateria. Estas dimensiones son eternas, no están sujetas a desencarnar y encarnar. Nosotros somos el mundo antimateria, existimos en los mundos mentales espirituales elevados. Estamos usando esta terminología para que ustedes nos entiendan. La realidad en la cual nosotros nos encontramos recibe diferentes nombres humanos, como cielo, Edén o nirvana. El ser pensamiento existe en la energía en diferentes grados, y esa diferencia se llama voltaje. Subir y bajar, entrar y salir, es lo que llamamos graduación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria están sujetas aún, por su voltaje, a depender de ciertas normas universales que no le permiten todavía independizarse, sus vibraciones no llegan a tener una suspensión frecuencial eterna. Cuando todos fuimos lanzados del centro, las 5 últimas dimensiones fueron las más afectadas, porque la energía se densificó. Las 2 primeras, o sea la regular y la secundaria, percibieron que la densidad de su energía tendía a deteriorar lentamente sus elementos y ya no poseían la rapidez, la claridad ni la nitidez de su origen. ¿Qué hicieron las energías pensamientos para subsistir? Cuando comenzaron a percibir que sus elementos no avanzaban y que la energía se estancaba, tuvieron que crear medidas de subsistencia.
Esto consistió en idear una técnica que les permitiera abandonar los elementos y energía estancados, para encarnarse en otros nuevos y fuertes. Así comenzó lo que conocemos como encarnación. Al principio, la técnica funcionó muy bien, hasta que llegó el momento en que las energías pensamientos no encontraron albergue. Tuvieron entonces que clonarse para poder subsistir. Funcionó por un tiempo, hasta que no pudieron clonarse más. Hicieron millones de experiencias de laboratorio y descubrieron que, juntando dos nímeos, uno masculino y otro femenino, podían formar otro con las características de los dos. Así crearon a sus hijos, que al final fueron ellos mismos, y de esta manera perpetuaron la especie forma hombre y pudieron albergarse en ellos, desencarnando y encarnando eternamente. Hoy continúan realizándolo, unos con lapsos largos y otros con lapsos muy cortos, como en el caso de ustedes. 29 quieren decir que estas 5 dimensiones son clones de sí mismos. Así es. Se han reproducido miles de millones de veces, y si lo vemos de esta forma, todos somos hermanos de un mismo origen. El mundo antimateria es el mundo de los pensamientos. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, ¿a dónde van? Al cielo, al purgatorio o al infierno. Ustedes van en energía pensamiento al mundo mental de otros seres formas hombres que los albergarán y esto se produce por afinidad energética. Ustedes no pueden fluctuar o divagar sin la electricidad energética que el cerebro emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, color, ritmo, etc., serán atraídos o rechazados. Cuando el ser desencarna, lleva consigo sus energías pensamientos. Supongamos que su graduación sea, por ejemplo, el número 30. Esta energía número 30 será atraída por todo lo existente que contenga esa misma graduación, llámese otro ser, un planeta, un sistema, etc. La energía desencarnada podrá recorrer el universo mental, siempre y cuando sea en el grado número 30 que le corresponde, hasta encarnar de nuevo y proseguir su existencia. El universo es ordenado y perfecto, nada se mezcla o se invade, a no ser que exista una necesidad compensatoria. 30 Entonces estas dimensiones nunca se verán libres de la encarnación. Cuando el principio único pueda unir las 9 dimensiones en forma real, entonces atraerá a todas sus energías pensamientos dentro de su mente, absorbiéndolas para plasmarlas en nuevas creaciones y realidades. Las 9 dimensiones deberán regresar al Creador, porque las energías pensamientos serán recicladas y mandadas a nuevos trabajos y realizaciones. Nosotros, seres pensamientos, al entrar en nuestro principio único, estaremos plenos de sabiduría, y al estarlo, las realidades creadas serán cada vez más perfectas, porque las experiencias y vivencias experimentadas nos ayudarán a crear otros universos más perfectos. Mente, energía y pensamiento se han unido. Seremos un ser, y de esta manera crearemos nuestras próximas generaciones. Solo así terminará la encarnación, todas las dimensiones.